Etiopía es uno de los países más complejos de África, cuya estabilidad depende en gran medida de los difíciles equilibrios étnicos y del grado de descontento social. Es un país con más de 115 millones de habitantes distribuidos en más de 100 grupos étnicos con otras tantas lenguas, en el cual conviven 4 religiones mayoritarias. Esto hace que las protestas, las tensiones y la violencia sean una constante en el país más antiguo y en el segundo más poblado del continente africano, además de que presenta una de las orografías más accidentadas de África. Etiopía promueve un sistema de federalismo étnico, donde supuestamente todas las etnias tienen igual valor y representación. Funciona como un estado federal y cada una de sus regiones, basadas principalmente en los orígenes étnicos de sus habitantes, tienen amplia autonomía que le permite tener su propio sistema judicial y su gobierno. Por otra parte, Tigray es una de las 10 regiones de Etiopía. Está ubicada en el extremo norte del país, en frontera con Sudán y Eritrea. Tiene más de 6 millones de habitantes, la mayoría perteneciente al pueblo tigrino, además de que tiene presencia en Eritrea, donde representa el 50% de la población, tiene su propia lengua y sus propios valores. Antecedentes del conflicto. En la década de 1970 y 1980, el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray libró una guerra para tomar el control del poder a una junta militar. El partido triunfó, por lo que se convirtió en el principal miembro de una coalición que tomó el poder tras la caída de la junta militar en 1991. Desde entonces la escena política estuvo liderada por el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, por una coalición de 4 partidos de base étnica, la mayoría tigrina, y por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. Este periodo de 27 años se caracterizó por la mayor etnización de la sociedad y de la política, además de altos niveles de corrupción y autoritarismo. En el año 2015 se empieza a presentar un malestar social que se traduce en una serie de revueltas y protestas lideradas por la etnia mayoritaria oromo, y es que la hegemonía del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope llega a su fin en el 2018, con la elección de Abiy Ahmed, que era el primer oromo en acceder al cargo. Él inicia un proceso de transición democrática y de apertura con unas reformas políticas y económicas. Esto para calmar esa división y esa violencia étnica que se venía presentando en el país. Pero ocurrió todo lo contrario, pues esto se incrementó. En el año 2019, Abiy disolvió la coalición y refundó el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope en el Partido Prosperidad. Por su parte, el TPLF se desvinculó del partido, alegando que él no iba a permitir que una etnia oromo le quitara el control sobre el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. Este desaire fue seguido de varios desplantes que permiten que surjan las raíces del conflicto. En el año 2020, el COVID-19 trae como consecuencia el aplazamiento de las elecciones generales federales que estaban previstas para agosto del 2020. Eso se considera el detonante del conflicto, ya que Tigray decide celebrar sus propias elecciones. Y es que el 4 de noviembre del 2020, el ministro acusa al TPLF de atacar una base del ejército militar, por lo que ordena un asalto militar contra el grupo, enviando tropas de Etiopía, de la vecina Amhara y soldados de Eritrea. En el 2021, la alianza entre las fuerzas de Tigray y los insurgentes de Oromo aumentaron la posibilidad de una guerra civil en su totalidad, y es que solo una gota de ayuda humanitaria llegaba a Tigray. La ONU acusó al gobierno central de no permitir de facto la ayuda, lo cual negó. Finalmente, debido a los últimos avances del TPLF, el gobierno central decide declarar el estado de emergencia a nivel nacional. Ese estado de emergencia comprendía la prohibición de uso de armas de fuego, salvo aquellas personas autorizadas por las fuerzas de seguridad, la prohibición de hacer propaganda en apoyo a grupos terroristas, en este caso los rebeldes de Tigray, y la prohibición de cualquier tipo de protesta o revuelta. Papel de los actores internos. El conflicto en Etiopía es un conflicto complejo debido a la diversidad de actores con intereses contrapuestos, marcados por el factor étnico, por el reclamo de autonomía política y una demanda histórica de territorio por parte de diversos grupos étnicos, es decir, la propiedad de la tierra. En primer lugar encontramos las Fuerzas de Defensa de Eritrea, el EDF, y es que la participación de este grupo es un punto sensible del conflicto, ya que marca su internacionalización.
puesto que la intromisión de tropas extranjeras en un conflicto armado de índole interno genera una violación de soberanía etíope. Por otra parte, las fuerzas regionales de Amara y sus milicias afines. Amara es una región que está ubicada al sur de Tigray. Desde un comienzo, la comunidad tigrina y Amara han estado en enfrentamientos por territorio. El Frente de Liberación de Oromo, y es que este grupo busca de manera intransigente la reforma de la Constitución vigente a través de un referéndum para la autodeterminación de las minorías étnicas regionales. Y finalmente la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía. Etiopía cuenta con alrededor de 138.000 efectivos que han adquirido conocimiento, formación, experiencia a través de despliegues internacionales de mantenimiento de la paz. Cabe destacar que Etiopía es el cuarto país contribuyente de efectivos a las misiones de la paz de la ONU y la Unión Africana.